Yo iba a asistir a ese viaje que convocó el Ministerio de Ambiente a Gorgona, pero cuando solicitamos que en el viaje y en la trayectoria en la isla pudieran participar los comités que han venido defendiendo esta isla y las comunidades, la respuesta del Ministerio de Ambiente fue tajante, excluyendo estas voces de la participación. Y obviamente tampoco yo quería ir a lavarle la cara al proyecto, quería que los congresistas y que las congresistas escucharan las voces de las comunidades que tanto han sido ninguneadas. Y muchos y muchas de los voceros que están aquí atrás me expresaron preocupación porque habían venido siendo perfilados por parte de la Armada, que tenían temor incluso de subirse a un barco de la Armada para acceder o para entrar a la isla, y que las denuncias que han tenido al día de hoy de que presuntamente el gobierno está continuando con las obras en la isla, pues ni siquiera han podido recoger pruebas porque no les permiten acceder a ciertas partes de la isla Gorgona, ni siquiera tomar fotos para denunciar que presuntamente se estaría continuando con las obras en la isla Gorgona. Si esto ha parado en los últimos días, pues sería lo correcto, ministro, para poder rectificar esa postura. Habiendo dicho eso, hay que decir que este proyecto no fue idea del presidente Gustavo Petro. Este proyecto fue idea de Santos y de Duque, y que por ende muchos y muchas teníamos la expectativa de que este proyecto se frenara con un gobierno que pues tanto ha planteado que su apuesta y su consigna es la defensa de la vida, que en su programa presidencial tiene una lucha en contra de la fracasada política de guerra contra las drogas, que reconoce el ambiente colombiano como una de las víctimas del conflicto y por supuesto de la guerra contra las drogas, pero lamentablemente con lo que nos hemos encontrado es con todo lo contrario, un incumplimiento evidente al mandato social de cambio y a los planteamientos que se han venido haciendo por las comunidades. Ustedes pueden encontrar, primero, que esta idea ni siquiera surge de nuestras necesidades como país, sino que realmente se promueve por el gobierno de los Estados Unidos. Pueden encontrar, apreciados colegas, en la página de la Embajada norteamericana un titular, U.S. Government Activities in the Eastern Tropical Pacific Seascape, en donde explícitamente se habla de la importancia de Gorgona. Acabamos de escuchar las intervenciones de Laura Richardson, quien es embajadora de los intereses de Estados Unidos en América Latina. Es decir, no es una cosa de cosecha nuestra, no es atendiendo a nuestras necesidades, sino a las necesidades de Estados Unidos sobre Colombia, como para que para defender esos intereses el gobierno nacional haya decidido desconocer las voces de las comunidades. Nosotros hicimos en el Congreso una audiencia pública hace ya casi un año, en donde para defender este proyecto la Armada tuvo el descaro de presentar fotos que no eran de Gorgona, sino que eran de Malpelo, para inflar las cifras de pesca ilegal que en teoría querían atender con este proyecto militar. Tuvimos las voces de los comités científicos que demostraron que todas las cifras que estaba presentando la Armada eran falsas para defender este proyecto que no responde a las necesidades del país. Menos mal, espero que eso no vuelva a ocurrir en este debate de control político, pues porque acá están las personas que habitan en la isla y que han investigado además en las especies que habitan hoy en Gorgona. El proyecto además fue aprobado con una licencia express. Yo sé que la ANLA ha venido cambiando y poniendo unos requisitos que ya voy a poner de presente, pero a mi parecer siguen siendo ineficientes e insuficientes, porque lo que plantean incluso está muy enfocado solo en la construcción del muelle o en la construcción del proyecto, pero cuando estamos hablando de la operación misma de esta subestación de guardacostas en la isla Gorgona. Por ejemplo, el Comité de Científicos y de Científicas ha planteado que hay un efecto muy importante de la operación de esta subestación en las especies que habitan en la isla. Yo estuve revisando además las intervenciones de la ministra de Ambiente en la audiencia que se realizó hace poco de parte del Senado en la Comisión de Ordenamiento Territorial, y parece que hubiese como dos versiones según la ministra de Ambiente. Hay aquí dos mundos en donde unos dicen que hay unos mamíferos, otros dicen que no los hay. El mismo informe que contrató el Ministerio de Ambiente es supremamente claro en la cantidad de especies que habitan y que se podrían ver afectadas por la construcción de este proyecto en Gorgona. Ese mismo documento plantea de manera muy clara que, por ejemplo, los delfines habitan constantemente en la isla, que de hecho las ballenas ya no empiezan a llegar solamente desde agosto, sino desde mayo, y aún así se pretendía continuar en este momento con la construcción de ese proyecto. Colegas, de no haber sido por el fallo del Tribunal de Bogotá, es que ya estaban las obras iniciando en Gorgona. El gobierno se negó a hacer una consulta previa. Deberían empezar aquí con una autocrítica, porque los mismos que defendieron el acuerdo de Escazú y la transparencia supuestamente con las comunidades
son los mismos que se negaron a realizar la audiencia pública, la consulta, petición que les hicimos en la audiencia, pero además son los mismos que están tildando de aliados de los narcotraficantes a las voces críticas que en las regiones se han opuesto a este proyecto. Y no solamente eso, sino que se han negado a entregarle todos los documentos a las comunidades. De hecho, anunciamos que de nuevo vamos a tener que entutelar para tener acceso al informe que mide los efectos de la construcción de los pilotes en las especies cercanas a esa zona. Ni siquiera han tenido la decencia de aplicar ese principio de transparencia del acuerdo de Escazú con las comunidades que al día de hoy tienen muchas falencias o tienen mucha falta de acceso a la información de parte del gobierno nacional. Por esta falta de democracia, por esta falta de conversación con las comunidades, es que han incurrido en múltiples mentiras. Aquí la decisión del gobierno ha sido mandar al Ministerio de Ambiente a que le lave la cara a este proyecto, cuando la verdad no ha habido una escucha certera de parte de las comunidades. El gobierno hizo una actividad del gobierno escucha en Guapi, ustedes lo recordarán, colegas, en donde hablaron 5 voceros de la comunidad. De esos 5 voceros, 3 intervinieron pidiéndole al presidente explícitamente que frenara la construcción del proyecto militar en Gorgona, pero al día de hoy no ha habido poder humano, hasta el fallo del juez, que además muy valientemente hicieron consejos comunitarios que, como les digo, están siendo perseguidos en este momento. De no ser por ese fallo, el gobierno hubiera tomado la decisión de pasarse por la faja las voces de la comunidad. El comité científico, por ejemplo, que les ha dicho y que le planteó a la ministra en la audiencia reciente que se hizo, ¿será que una barrera de burbujas es suficiente para proteger a las especies que se pueden ver afectadas por el proceso de construcción? La ministra respondió que no tiene claridad sobre eso, y yo pregunto, ¿aquí no aplica el principio de precaución que tanto hemos venido alegando para proteger ecosistemas estratégicos como por ejemplo el páramo de Santurbán? Si no tienen la claridad de que van a proteger a las especies, ¿por qué no paran e investigan y convocan a las comunidades y también a los científicos y a las científicas que ya se han venido expresando? La escucha, ministra y ministros, no puede ser como la conversación nacional de Duque, porque la ministra anunció, abro comillas, llevamos un año de concertación. No es cierto, no es cierto. Sentarse a escuchar, a fingir que escuchan a la gente y que no haya ningún tipo de vinculatoriedad de sus preocupaciones, no es escuchar. Esa es la conversación nacional a la que convocaba Duque en medio de los paros pasados. Si hubieran escuchado, hubieran adoptado medidas sobre este proyecto, como por ejemplo frenar la construcción del radar. No han compartido los estudios completos sobre estos temas. De hecho, la ANLA, esto es muy interesante porque la ANLA dice, ustedes tienen que enumerar todas las tortugas y reconocer todas las especies y reubicarlas. ¿Y saben en dónde las van a reubicar según la ANLA? Tienen que reubicarlas en donde estaba el muelle antes en Gorgona, el muelle de la prisión. Pero al tiempo la respuesta que nos da el Ministerio de Ambiente es que no van a afectar las especies porque es en esas ruinas del muelle pasado en donde van a construir. O sea, hay una contradicción evidente en el planteamiento del gobierno. Van a reubicar a las especies en el mismo lugar en donde van a construir ahora el muelle, que son las ruinas del muelle pasado. O sea, aquí hay una inconsistencia absoluta sobre los planteamientos. De hecho, la ANLA dice, bueno, y vamos a empezar el proceso de construcción. Y si vemos una especie o un animal que puede verse afectado, vamos a frenar la construcción. Y yo decía, van a contratar a Aquaman para poder ver cuando haya especies en medio del proceso de construcción de los pilotes, porque dicen, no, ya no vamos a tener que construir pilotes porque lo vamos a construir donde estaban los anteriores, pero ahí es en donde en teoría van a tener que resguardar las especies, según las recomendaciones que hace la ANLA. La ministra cita las palabras del presidente Gustavo Petro en la conferencia de estupefacientes en Viena. ¿Ustedes escuchan esa intervención? O bueno, no sé si todos, pero yo personalmente lo aplaudo. O sea, es una intervención como todo lo que hace el presidente, que es excelente para la parla y para el cuento, pero a la hora del té no cambia nada. Critica de manera explícita la fallida guerra contra las drogas, muestra todos los intereses geopolíticos que han servido para expandirse a partir de esa excusa, pero a la hora del té sigue defendiendo este tipo de proyectos estratégicos en contra de su pueblo, en contra de la gente que votó por él, en contra de los ambientalistas que hacían parte de su caudal, no solamente electoral, sino en teoría del pueblo que tanto escucha. Así que ese planteamiento que han hecho afuera, incluso personas muy reconocidas como Laura Gil, y que yo aplaudo, lamentablemente se ha quedado en palabras, en discurso, porque a la hora de tomar decisiones políticas sigue priorizando el mandato de Estados Unidos, el mandato de la guerra fallida contra las drogas, sobre el cuidado de los ecosistemas y sobre la escucha de poblaciones históricamente excluidas. En ese momento en la audiencia dijeron, no se necesita hacer una audiencia pública, ni siquiera una consulta para escuchar a la gente, y me alegra que el Tribunal Superior de Bogotá haya respaldado la solicitud de las comunidades. Yo cerraría haciéndoles la invitación de nuevo al gobierno nacional a que frene este proyecto. Ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, ustedes tienen un mandato social de esta zona en particular del país
para que frenen el proceso de construcción de esta subestación militar en Gorgona, para que protejan estos ecosistemas estratégicos. En el Congreso creo que además tienen un respaldo importante si toman esta decisión, pero la verdad estoy muy decepcionada de que hayan decidido insistir en la construcción de este proyecto y que además en cabeza de la Armada hayan adoptado una actitud de perseguir y de estigmatizar a las voces de las comunidades que se oponen